días para todos. En este momento pues vamos a realizar una entrevista muy corta acerca de, pues, del aprendizaje de la contribución social. En este momento Andrés nos va a acompañar, nos va a colaborar un poco pues en esta entrevista, nos va a contestar unas preguntas. Me gustaría mucho que se presentara, que nos comentara un poco de su profesión y posteriormente pues iniciar con la entrevista. Listo, muy buenos días. Pues mi nombre es José Andrés Cárdenas Santamaría. Yo soy psicólogo de la Universidad Nacional y tengo una maestría en literatura también de la misma universidad. Yo me desempeño actualmente como docente universitario e investigador universitario y pues efectivamente presto a responder las preguntas que pues, se deriven de esta entrevista. Listo, Andrés. Bueno, la entrevista va a estar guiada o el tema va a estar dado hacia la contribución social, cómo desde su carrera puede aportar pues a las distintas falencias que está presentando Bogotá o pues a nivel social dentro de su núcleo familiar, dentro de su ámbito social o pues desde su profesión laboral. ¿Listo? ¿Cómo cree que desde su profesión laboral puede aportar a la comunidad a través del servicio? Listo, pues realmente el sector educativo presenta mucha importancia a la hora de prestar un servicio a la comunidad, porque desde esa misma área de formación uno puede enfatizarse en un aprendizaje no solamente disciplinar, sino también integral, incluyendo muchos componentes sociales y culturales, y también pues obedeciendo no solamente a prácticas educativas netamente de contenidos o ciencias de pronto aisladas de una realidad, sino que efectivamente contribuyan a necesidades e intereses que una comunidad necesite. Ok, Andrés. ¿Qué crees que hace falta para que esta sociedad pueda generar un sentido de pertenencia o pueda contribuir desde el servicio? Es un poco complejo, que la sociedad actual presenta muchas falencias en términos de que es una sociedad muy consumista y que de pronto el interés del crecimiento del capital o del sector económico se ha priorizado tanto que a veces lo cultural se deja de lado y a veces a la gente no le interesa tanto quién realmente está sufriendo, quién realmente necesita una ayuda, sino solamente es el interés individual. Eso es de pronto la falencia es esencial de nuestra sociedad y es que el bien común ya no se está mirando de una manera bastante relevante, sino solamente el interés particular e individual. Es decir, hay un egoísmo social, pero realmente las acciones que muchas fundaciones, ONGs y sociedades en cierto sentido realizan son esos pequeños cambios que uno puede realizar en un colectivo social como el actual. Ok, Andrés, dentro de tu día laboral, dentro de tus labores diarias, ¿qué crees que hace falta para contribuir a esta sociedad, pues como lo dices, consumista, que de pronto no está guiada hacia unos valores, sino a más cosas superficiales? ¿Qué crees que hace falta? Yo creo que es inmiscuirse un poco más en los planes y proyectos que tienen las instituciones. A veces uno solamente, en el caso mío de mi profesión, el ir a dictar clase, la jornada diaria, todo lo que conlleva, pues efectivamente, la dinámica cotidiana, a veces impide en términos de tiempo que uno pueda desarrollar e indagar un poco más sobre qué necesita la comunidad. Y es esas necesidades que la comunidad, socialmente hablando, necesita, sobre las cuales uno tiene que indagar un poco más, complementarse, informarse, documentarse, porque planes hay, porque proyectos hay, pero a veces la misma dinámica del día le impide a uno, por así decirlo, empaparse más de los temas que la comunidad necesita. Ok, ¿por qué crees que no se indaga más a fondo? Porque hay como ese vacío, como que no se tiene en cuenta estos proyectos, como que para las personas no es importante. ¿Por qué crees puntualmente? Bueno, todo parte de pronto a nivel gubernamental. Tenemos un gobierno, valga la redundancia, que no prioriza la política pública en términos sociales. Es decir, las comunidades están siendo excluidas de los planes de desarrollo, donde efectivamente puede haber una ayuda y una contribución para estas comunidades, sino más bien se priorizan términos como la guerra, términos como más económicos que realmente retribuyan al país en términos más financieros que realmente las ayudas sociales. Y yo asumo desde mi perspectiva que el término educativo
es al que le debería apostar el gobierno como tal. Pues en época de transición de elecciones debería ser un aspecto importante que la educación integral de los seres humanos y más de los colombianos priorice los temas sociales y que la comunidad misma se interese por los proyectos y planes que se gestan en los barrios, en las localidades y por así decirlo en la ciudad como tal. Y es decir, es como lo que yo ahorita venía acotando de documentarse un poco más, porque en las alcaldías y en muchas fundaciones hay muchos planes y se necesita gente voluntaria. Y a veces ese voluntariado donde no hay una retribución económica es lo que frena a la gente. Porque cuando le dicen que no va a haber plata para ayudar a las personas a nivel comunitario, pues la gente se frena y dice, pues un momento, si acá tengo que trabajar gratis, de pronto no sería como la mejor opción porque estamos acostumbrados a una dinámica y una mentalidad un poco absurda de tener en cuenta que todo lo que hagamos debe ser por un término económico. Ok, Andrés. De acuerdo a lo que me estás diciendo, ¿crees que para hacer un aporte social se necesitan planes, proyectos, tiempos, o lo puedes hacer de forma personal a través de acciones pequeñas, mínimas o grandes? Bueno, inicialmente son importantes los proyectos y los planes. Son de suma relevancia en términos de que se puede ser un aspecto organizativo y pues por así decirlo tener una consolidación o un presupuesto base para poder actuar y también hay algunos permisos que le concedes ya sea a nivel local o nacional, pero las acciones mínimas son importantes. Yo creo que pues en mi caso y en el caso de la docencia esas acciones mínimas de poder realizar sus contenidos no solamente apegados a un término disciplinar, sino más bien acercarlos a esa realidad cotidiana que viven los seres humanos y los individuos en Colombia, es una de esas acciones que yo propongo en mi clase, no solamente para posicionar un contenido, sino para posicionar una toma crítica de la realidad, porque creo que eso es lo que nos hace falta en Colombia, establecer una posición, un punto de vista crítico en términos constructivos, ¿no? Que nos lleve, por así decirlo, a un proceso de cambios. Y los cambios, como sabemos, son pequeños. Las pequeñas cosas impactan de una manera tan grande que si se hacen como un hábito y se forman como hábito, realmente podría haber un escenario mucho más amplio de cambios desde la base. ¿Y la base qué es? La familia. Digo yo que la familia es una base y la educación fortalece esa base para cambiar un poco la mentalidad que ya anteriormente venía diciendo y es que podemos hacer las cosas de manera voluntaria. Desde que nos nazcan las cosas, podemos contribuir con nuestra sociedad y con nuestra comunidad que nos rodea. Ok, Andrés, ¿cómo crees que a través del servicio puedes contribuir a nivel personal? Bueno, a nivel personal es conocer los planes y acciones del barrio. Yo sé que en muchos barrios de Bogotá y más en barrios de estrato 1 y 2 hay falencias, hay carencias, hace falta ayuda, porque definitivamente en Bogotá nos hemos constituido con unas escalas sociales muy complejas y la gente que más tiene, por así decirlo, necesidades es gente de estrato 1 y 2. Bogotá se ha constituido, por así decirlo, con algunas invasiones donde los servicios públicos no se desarrollan y lo que hace el Estado, por así decirlo, es aislar a esta gente. Pero esta gente misma, valga pues el dedíctico, es la que más necesita. Y es a veces la que más contribuye a los cambios, porque efectivamente es establecer ese cambio, de que si yo puedo colaborar con alguien en mi barrio, así sea de manera mínima como se establecía ahorita, pues hacerlo. Por qué no establecer un panorama de mejora, de potenciar, por así decirlo, esos valores que tenemos en el barrio y desde los planes y acciones que ya se tienen en una junta de acción comunal, pues emprender ciertas cosas y ese emprendimiento que nosotros debemos tener en el diario vivir para mejorar, por así decirlo, las acciones diarias. Ok, Andrés, de acuerdo a lo que me hablas, pues, de planes de desarrollo pues, de pronto de las contribuciones que se pueden hacer a nivel personal, a nivel social. Pero, De acuerdo a lo que me estabas comentando, Andrés, de la contribución social a nivel personal, de pronto dentro de tu familia, del día a día, de que educas personas, de que estás formando en niños jóvenes que se puede decir que de alguna manera van a ser el futuro de nuestro país.
¿Cuál ha sido tu aporte hasta el momento a través del servicio, desde tu carrera como psicólogo, como docente, como profesional? ¿Cuál ha sido ese aporte puntual que has realizado? Bueno, lo principal es que gracias a la formación que he tenido, he podido integrar diferentes disciplinas. La psicología me ha permitido, por así decirlo, entender un poco ese comportamiento social que tienen las personas en los diferentes ámbitos, en el escolar, en el social, en el familiar, con los amigos, es decir, cómo el ser humano es cambiante. Ese ser humano cambiante se demuestra mucho más en la escuela, porque en la escuela, en la institución, en la educación es donde, por así decirlo, presenta mucho más sus formas de actuar y de pensar. Allí es donde se establecen casi todos los vínculos y puede tener cierta independencia de los lazos que de pronto puedan restringirle un poco. Y pues efectivamente la literatura, la educación, los términos pedagógicos me han permitido guiar los contenidos no solamente a definir actividades, ejercicios, talleres encaminados a fortalecer un conocimiento, porque se supone que uno en la academia lo que busca fortalecer es un conocimiento técnico y un conocimiento quieto, pero la idea es movilizar ese conocimiento, volver ese conocimiento con una aplicación a la realidad y a la práctica como tal, es decir, que el proceso de enseñanza-aprendizaje nos permita que ese conocimiento que adquirimos lo podamos aplicar en un contexto real. Y pues efectivamente si nosotros adquirimos una crítica en la universidad o un posicionamiento como tal, pues efectivamente la realidad ya no nos va a parecer tan eh, compleja como la denotan los medios de comunicación, sino que nosotros vamos a tener autonomía en las decisiones y en las pautas que a nivel social vamos a tener con los demás, es decir, la interacción misma, nuestras decisiones y nuestras acciones mismas van a estar encaminadas a un desarrollo propio de nuestra, por así decirlo, forma de discernir qué es lo realmente adecuado y lo que efectivamente no se desarrolla como tal. Ok, ¿qué nivel de importancia le das al servicio dentro de tu carrera como profesional? Es muy importante el servicio. Uno como docente brinda un servicio a una comunidad que en cierto sentido es múltiple. Uno ingresa al salón de clase y no hay que tratarlo de manera general. Uno no debe homogenizar las prácticas, sino saber que cuando llega uno al aula se presentan diferentes o son múltiples las formas de pensar, las formas de discernir, las formas de... Los puntos de vista son diferentes, las realidades son distintas, hay gente con problemas, hay muchachos con mil cosas en la mente y pues obviamente la idea de la docencia es actuar, orientar procesos que no dejen por fuera o no aíslen las problemáticas sociales familiares que de pronto en un entorno se tengan con los estudiantes, sino más bien cobijarlas, orientarlas. De pronto a los adolescentes en cierto sentido les hace falta el acompañamiento a veces familiar y uno como docente se vuelve esa figura de ejemplo, por así decirlo, que puede orientar algunas prácticas a nivel social y demás. Ok, Andrés, para terminar, para las personas o para la persona que va a ver este video, las personas pues que van a tener la oportunidad de socializar con este material, ¿qué consejo les puedes dar? ¿Qué moraleja te queda de la entrevista? ¿Qué nos puedes contar a través del servicio? ¿Qué reflexión de pronto te deja estas preguntas? Yo creo que es hacer las cosas que a uno le nazcan. Cuando uno hace las cosas por obligación, las cosas efectivamente no salen de la mejor manera. Cuando uno las hace de forma voluntaria, porque le gusta, porque quiere, efectivamente se ven resultados. La docencia es eso, la docencia es dar sus contenidos con pasión. Cuando un estudiante le ve la pasión con la que uno asume su profesión, efectivamente contagia la idea misma de contribuir. La docencia como servicio a alguien se sitúa en un punto múltiple. Es decir, no solamente yo le estoy dando un servicio a los demás, sino que efectivamente es una formación para las próximas generaciones. Y qué mejor que las próximas generaciones tengan unos valores fuertes, unos saberes muy consolidados y que esos saberes y valores puedan aplicarse en una vida real. Que mis acciones no vayan, por así decirlo, a afectar a los demás.
que mi pensamiento pueda ser escuchado, pero yo también escucho a los demás, que a veces hace falta eso, que no escuchamos a los demás y en ese sentido empiezan a verse las disputas, las problemáticas y las oposiciones, y qué mejor que el diálogo. Para mí el diálogo es lo más importante. Y el servicio, más que ser un hecho unidireccional que yo solamente dicte, la idea es que sea de ambos lados, es decir, eh, dar un servicio, pero que eso se retroalimente en términos de que todo el mundo tenga acceso al conocimiento, no solamente unos pocos, sino que socialmente la gente tenga el acceso a la educación de manera total. Ok, Andrés, te agradecemos mucho, muchas gracias. Esta cátedra, pues esta materia se llama Cátedra Uniminuto. En realidad nos va a ser o me va a servir mucho para mi formación, para mi desarrollo. Agradezco mucho tu tiempo, tu aporte va a ser muy valioso y espero para próximas ocasiones pues para contar contigo para próximas actividades y demás. Listo, listo, Gracias, muchísimas Andrés. gracias